Capítulo 39, 5. Crónicas de un roedor. Chispitas, ¿conoces esto? Me preguntó Ryu, mostrándome una extraña esfera morada. La miré con atención y al verla, me recordó a algo. Hace muchos días atrás. Recuerdo que nací junto a mis 7 hermanos. Era distinto a todos mis hermanos. Mientras mis hermanos apenas podían emitir chispas, yo podía emitir chispas mucho mayores. Un día, mientras perseguía una hoja con forma de espiral, encontré un sendero de piedrecitas. No me preguntes por qué, pero tenían un sabor interesante. Las fui comiendo una por una, y sin darme cuenta, me alejé mucho de casa. Las piedrecitas me llevaron hasta una gran cueva. La entrada era enorme y oscura, como la boca de un enorme caijú de los que mamá decía que existían. Como estaba cansado, dormí cerca de una rara roca caliente. Cuando me desperté, una garra gigantesca me levantaba por la cola. Mi instinto fue inmediato: electrocutar y correr. Solté una descarga que habría dejado tieso a cualquiera de mis hermanos. Pero este ser no se vio afectado. Solo me sacudió como si yo fuera una ramita con mal carácter. «Hey», dijo el kaiju. Eso no es un saludo muy amigable. No supe qué hacer. Había utilizado mi mayor descarga y aún así me sostenía como si nada. Eso no es mucho, murmuró. Aunque no son muchos puntos que conseguir. Me quedé quieto, confundido, esperando que me soltara. Y entonces lo hizo. Me dejó en el suelo con suavidad. Se me quedó mirando unos segundos más, antes de sonreír ligeramente. Supongo que te voy a llamar Chispitas. No entendí qué significaba ese nombre exactamente, pero me gustaba cómo sonaba. Entonces, mientras aún estaba allí, miré a un lado y encontré un guijarro. Tenía un color extraño y una textura similar a las piedrecitas que me habían llevado hasta la cueva. Sin pensarlo, lo agarré con las patitas delanteras y me lo metí a la boca. La criatura se alejó por un momento, y cuando regresó, traía en los brazos una pila entera de guijarros. De todos los tamaños. Todos iguales al que me estaba comiendo. Bien, esto servirá, dijo con una sonrisa, dejando caer los guijarros en el suelo frente a mí. Me lancé sin dudar. Eran crujientes, sabrosos, como si tuvieran diminutas chispas que estallaban en la lengua. Los fui comiendo uno tras otro, desde los más pequeños hasta los que casi no podía levantar. Cuando terminé de comérmelos, me tumbé de espaldas, con la barriga hinchada y feliz. Bien, pequeño, esto te ayudará a ser aún más fuerte. Me mostró en su gran garra un pequeño grano de arena, pero dorado, brillante, como si hubiera tragado un pedacito de sol. Me abalancé como un rayo hambriento. Tras comerlo, una corriente eléctrica me recorrió de golpe. Sentí que cada chispa dentro de mí vibraba como si bailaran en una tormenta interna. Todo mi cuerpo comenzó a resplandecer con un color dorado, como el reflejo de un trueno atrapado en una gota de miel. «¿Qué está?», dijo, retrocediendo un paso. Y entonces me moví. En un segundo, estaba detrás de él. Lo vi girar, con los ojos bien abiertos. Yo solo reí. No sé cómo lo hice. Solo lo pensé y mi cuerpo respondió. De repente, escuché un ruido extraño. Sonó como un profundo rugido que parecía venir desde dentro de una montaña. «Supongo que es hora de ir a comer», murmuró, llevándose una mano al estómago. Comenzó a caminar fuera de la cueva. Yo corrí tras él y trepé por su cola hasta su cuello, y de ahí, directo a su cabeza. Me acurruqué justo en el medio, satisfecho, con las patas bien dobladas debajo del cuerpo. Era cálido. Y me gustaba ver el mundo desde tan alto. Mientras avanzábamos, el bosque se abría ante nosotros. Las hojas crujían bajo sus pisadas, y yo podía sentir la brisa jugar con mis orejas. Todo parecía tranquilo. Bueno, hasta que dejó de serlo. Estábamos avanzando por el bosque, cuando escuché un crujido extraño entre los arbustos. El gigante se detuvo. Y sin decir nada, se preparó para pelear. De los arbustos salieron 4 criaturas peludas, grandes, con patas largas y colmillos visibles. Lupokais. Los había visto antes, a lo lejos, pero nunca tan cerca. Fue un torbellino de ruido, movimiento, gruñidos, choques. Cuando todo terminó, los 4 Lupokais yacían en el suelo, inmóviles. El gigante cargó los 4 cuerpos sobre los hombros y volvió a la cueva, como si no pesaran tanto. En el camino, encontré unas bayas. Eran mis favoritas. Pequeñas, de color rojo, con motas blancas que chispeaban si las frotabas con las patas. Sabían dulce al principio, pero dejaban un picor en la lengua, como una corriente diminuta. Dentro de la cueva, el gigante devoró a los Lupokais como si fueran simples trozos de carne. Lo observé con los ojos bien abiertos. Y entonces, creció. No mucho, pero lo suficiente como para que lo notara. ¿Qué?
exclamé, con las orejas erguidas. Creciste. Se quedó quieto unos segundos. Luego miró al vacío, como si algo invisible le hablara, y de repente gritó con una mezcla de emoción y sorpresa. Es más de 8000. No entendí nada, pero parecía feliz. Se tumbó sobre las pieles de los Lupocais, y cerró los ojos con un suspiro. Me acomodé a su lado, metiendo la nariz en una de las pieles. Olía raro, pero era cómodo. Pasó un rato. Yo jugueteaba con una de las vallas que me quedaban, haciéndola rodar con las patas. De pronto, el gigante se levantó y sin decir nada, se fue. Yo me quedé allí, solo, esperando, mordisqueando la valla. Cuando volvió, traía algo extraño en sus garras. Era una raíz, pero no como las que había visto. Esta era de un color marrón oscuro, casi como si fuera un trozo de tierra sólida. Su tallo era grueso, cubierto de pequeñas protuberancias ásperas, y las raíces entrelazadas en la base. Lo observé mientras se la comía como si fuera algo normal. Luego, cerró los ojos. Por un momento, no pasó nada. Y entonces, el suelo tembló suavemente. Justo frente a él, se levantó un pequeño muro de piedra. Una pequeña esfera de tierra apareció flotando delante de él. Lo logré. Exclamó con una sonrisa grande. Agarró la esfera con la garra y la lanzó contra el muro de piedra. La esfera impactó con fuerza, desmoronándolo por completo. Trozos de piedra volaron en todas direcciones y una nube de polvo se alzó por el impacto. Yo salté por instinto, con las orejas tiesas y los bigotes temblando. Eso había sido fuerte. Tras romper el muro, el grandullón salió de la cueva y se dirigió a un árbol cercano a la cueva. Prepárate, árbol, serás mi objetivo de práctica. Gritó, señalando al árbol. No sabía a qué se refería, pero parecía muy motivado. Lanzó otra esfera y falló. Volvió a lanzar otra y volvió a fallar. Yo me tumbé en el suelo a observar en silencio, masticando la última de mis vallas. Finalmente, una esfera impactó directo en el tronco del árbol. ¿Sí? Lo logré. Gritó, levantando los brazos. Después de eso, se tumbó sobre las pieles de los Lupocais y cerró los ojos. Me acurruqué a su lado, con la cola enredada, y también me quedé dormido. Pasó un rato. No sé cuánto. Pero en la noche, algo me despertó. Era un sonido bajo. Me levanté sin hacer ruido, con las orejas en alto. Afuera, una figura se deslizaba entre las sombras. Era otro Ratsuki. Era más grande que yo, con cicatrices cruzando el hocico y una oreja desgarrada. Su mirada era turbia, como si llevara varias lunas sin comer. Me quedé inmóvil, observando. Y entonces saltó hacia mí. Rodamos por el suelo entre chillidos y destellos. Sentí sus garras rozarme el costado, sus colmillos buscando mi cuello. Respondí con una descarga rápida que lo aturdió por un instante, lo suficiente para morderle la pata trasera y hacerlo caer. Lo derribé, y con un gruñido, lo dejé inmóvil. Me quedé unos segundos jadeando. Pensé en comérmelo. Había ganado, ¿no? Pero hacía frío afuera, y estaba cansado. Mañana. Murmuré, volviendo a la cueva. Me acurruqué cerca del grandullón, que seguía dormido como si no se enterara de nada. Cuando amaneció, me estiré, sacudí las patas y salí a buscar mi desayuno. Pero el Ratsuki ya no estaba. Olfateé por todos lados. Solo quedaba un poco de sangre seca en la tierra. Pero entonces, vi algo mejor. Un arbusto entero de mis bayas favoritas. Corrí hasta ellas, y cuando las mordí sabían incluso mejor que antes. Jugosas, crujientes, con ese picor eléctrico al final que hacía que mis mejillas chispearan de alegría. Mis mejillas no pudieron contener la energía, y solté algunas descargas de puro gusto. Cuando volví a la cueva, el grandullón estaba de pie. Miraba una parte de la pared. Puño aplastante. Su puño chocó contra la piedra. El impacto retumbó en toda la cueva, y una gran grieta se abrió justo donde había golpeado. La pared cedió, revelando un pasaje oscuro que descendía. Nos adentramos sin decir nada. En un momento, apenas veíamos nada. Bueno, parece que esto es más oscuro de lo que pensé, dijo el grandullón. Yo no lo pensé dos veces y canalicé la electricidad en una ráfaga de chispas constantes que iluminaron las paredes del pasaje. Avanzamos con pasos lentos, yo a su lado, iluminando el camino. Finalmente, el pasaje terminó. Ante nosotros se abría una caverna enorme, de techo tan alto que cabía fácilmente el grandullón. En el centro, un lago grande y tranquilo. ¿Qué tan profundo será?, dijo el grandullón, acercándose al lago. Lo vi inclinarse hacia el agua con cuidado. Su garra se extendió, apenas hundiéndose en el agua. Solo un poco más. Y entonces perdió el equilibrio. ¡Ah! Gritó, cayendo de lleno al agua con un chapuzón gigante. Me quedé en la orilla, con las orejas tiesas y los bigotes temblando.
Grandullón. Chillé, aunque dudaba que me oyera bajo el agua. Pero al poco rato, emergió de nuevo, sacudiendo la cabeza mientras nadaba de regreso hacia la orilla. Se acercó, jadeando y empapado de agua. Se detuvo justo al borde y me miró. Quédate aquí, Chispitas. Voy a explorar un poco. Yo asentí, aunque no sabía si él entendía mis gestos. Me acurruqué en la orilla, con las patas recogidas y las chispas aún parpadeando suavemente a mi alrededor, observando cómo el grandullón se sumergía en las profundidades del lago. El agua se quedó tranquila. Solo se veían burbujas subir de vez en cuando. Entonces, sin aviso, algo salió disparado del lago. Era una criatura escamosa sin patas que se retorcía en el aire y volvió a caer al agua. No supe qué era, pero no parecía contenta. Un momento después, el grandullón emergió de nuevo, esta vez con una de esas criaturas en las garras. Luego volvió a sumergirse. Una y otra vez lo hizo, hasta que finalmente había juntado 10 de ellas, todas echadas en una pila mojada cerca de la orilla. Se sentó con expresión algo resignada y empezó a comerlas. Yo me acerqué a una de las criaturas, la olí con cuidado, retrocedí enseguida. Olía a algo repugnante, como si alguien hubiera frotado desesperación y lo hubiera dejado al sol. Decidí no comer. En su lugar, me sacudí un poco el pelaje, aún chispeante, y me senté a observarlo mientras masticaba como si aquello fuera lo más normal del mundo. El grandullón terminó de devorar su última criatura, y justo entonces, escuchamos un sonido venir del pasaje por donde habíamos entrado. Me puse de pie de inmediato, con el pelaje erizado y las orejas al frente. El grandullón también se giró, alerta. Del túnel emergió una figura delgada, alta. Caminaba con paso firme. Pero lo más extraño era su rostro. No tenía hocico, ni orejas, ni ojos como los nuestros. Tenía una cara blanca, lisa, con agujeros oscuros por ojos. Y no se movía. Era como si la cara fuera de hueso. No hablaba. Solo se detuvo frente a nosotros. ¿Qué era eso? El grandullón se adelantó un paso, poniéndose entre él y yo. Su cuerpo se tensó como si se preparara para una pelea. ¿Quién eres? El extraño no respondió en mi idioma. En su lugar, habló en un idioma que yo no entendía. Fue una conversación corta. Y entonces, sin más, el enmascarado desapareció por donde vino, tragado por la oscuridad del túnel, como si nunca hubiera estado allí. Nos quedamos en silencio por un buen rato. El grandullón parecía pensativo. Durante los siguientes días, el grandullón salía temprano y regresaba tarde. Cazaba varios lupocais y también capturaba a las criaturas del lago. Comía mucho. Cada día parecía un poco más grande. En el séptimo día, no salió. Se quedó en la cueva todo el día, sentado en medio de la cueva, con los ojos cerrados y las piernas cruzadas. A veces murmuraba palabras que no entendía. Yo jugueteaba cerca, sin hacer ruido. Le llevé una valla. No la tocó. Al día siguiente, el grandullón salió de la cueva sin decir nada. Solo me miró de reojo, como si se despidiera. No lo seguí. Entonces, una luz púrpura estalló frente a la entrada de la cueva. La luz giró sobre sí misma, y antes de que pudiera moverme, el grandullón fue tragado por ella. La luz se cerró en un parpadeo, como si nunca hubiera existido. Un tiempo después, la misma luz púrpura volvió a brillar, y el grandullón regresó. Pero no venía solo. Arrastraba algo enorme. Era una criatura que nunca había visto antes. Tenía 6 patas, un caparazón que parecía piedra pulida, y unas mandíbulas más grandes que mi cuerpo entero. Era amarillenta, pero no de un color vivo, sino sucio por la tierra. Y estaba muerta. El grandullón la dejó caer con un golpe sordo y pesado que retumbó en toda la cueva. Yo me acerqué con cuidado, olfateando a la criatura. Su olor era fuerte, terroso, con un toque metálico que me hizo estornudar. El grandullón se sentó frente al cuerpo y comenzó a devorarlo. Usó ambas garras, desgarrando el caparazón como si fuera corteza vieja. Lo comió todo. Las patas, las mandíbulas, incluso partes duras que sonaban a roca al romperse entre sus dientes. Cuando terminó, se quedó quieto. Luego, lo vi. Creció. Se quedó sentado allí por un rato, respirando hondo, con los ojos entrecerrados. Luego se levantó sin decir nada y salió de la cueva. Yo no lo seguí esta vez. Me quedé en la entrada, mirando al cielo y masticando una valla. Volvió cuando el sol ya se había ocultado. No traía nada esta vez. Esa noche, dormí acurrucado cerca del grandullón. Me desperté un poco cuando sentí que me levantaba. Vamos, Chispitas. Dijo el grandullón, mientras me levantaba. No protesté. Estaba medio dormido. Me dejó sobre su cabeza, en mi lugar favorito. Me acurruqué, todavía medio atontado.
El grandullón avanzó por el bosque, siguiendo una extraña luz. No la vi bien, pero parecía tener vida. Avanzamos detrás de ella por un buen rato. Hubo un crujido seco, como una rama que se parte, y un instante después, el suelo comenzó a hundirse. «Chis, pitas», gritó el grandullón, pero su voz se perdió en el vacío. Caímos. Después, solo oscuridad. Desperté con un sobresalto. Estaba en un lugar extraño. Era una especie de cueva extraña, pero sin olor a nada. Era dura, suave al tacto, como piedra pulida. Intenté morderla. No cedió. Intenté soltar una chispa. Rebotó. Miré a mi alrededor, confundido. Las paredes eran opacas, pero dejaban pasar algo de luz. Grandullón. Chillé, moviendo las orejas en todas direcciones. Y entonces lo vi. Estaba frente a mí, en una extraña cosa grisácea que no dejaba espacio para moverse. Ni siquiera podía abrir el hocico. Sus brazos estaban pegados a su cuerpo, y sus ojos apenas se movían. Grandullón. Volví a gritar, presionando mis patas contra la pared extraña que me encerraba. No pasó nada. Entonces, entró una criatura. Iba erguida, sobre dos patas largas, sin cola. Tenía una cara lisa, sin hocico, sin orejas, sin bigotes, sin nada. Solo unos ojos pequeños y una boca que apenas se movía. Sus patas delanteras eran largas, y en lugar de garras, tenía cosas planas, con muchos dedos. Sacó algo y lo acercó al grandullón. Murmuró algo. Después, se volvió hacia mí. La criatura me observó un momento. Luego, acercó el mismo objeto a mí. Murmuró otra vez. No entendí. Entonces sacó otra cosa. Esta era diferente. Murmuró otra vez, luego vino hacia mí y me la acercó también. Volvió a decir cosas inentendibles. Después guardó todo y se fue. Me quedé solo con el grandullón, que seguía atrapado. Aparecieron otros dos de esos seres extraños. Ambos se acercaron al grandullón y dijeron algo que no entendí. La primera volvió y pasó algo que no vi. Los tres se fueron por donde habían llegado. Me quedé mirando al grandullón. No podía moverme, pero no dejé de observarlo. Y entonces, pasó. El cuerpo del grandullón comenzó a brillar. Su cuerpo cambió. Su forma grande comenzó a encogerse. Su hocico, garras, escamas y cola se fueron. Su forma se volvió muy parecida a la de los extraños. Piel sin escamas. Hocico corto. Brazos y piernas delgados. Me acerqué más a la pared, presionando el hocico contra ella. Grandullón. Chillé, confundido. No entendía lo que había pasado. La primera criatura había regresado. Abrió mucho los ojos al verlo. Parecía sorprendida, como si no esperara ver lo que tenía frente a ella. Sacó el primer objeto que usó antes y lo puso cerca del nuevo cuerpo del grandullón. Después de eso, liberó al grandullón reducido de la cosa grisácea que lo envolvía. Me quedé solo. Decidí dormirme. Estaba cansado. No sé cuánto tiempo pasó. Pero me desperté cuando una de esas criaturas extrañas entró de nuevo. Era alto, más alto que los otros. Llevaba algo extraño en su garra. Puso una garra sobre mi cabeza. Y entonces, sentí un chispazo. Este chispazo se sintió muy distinto a cualquier chispazo que hubiera sentido. Era como si entrara y saliera de dentro de mi cabeza. Después de eso, sacó algo. Una de mis bayas favoritas. Me la dejó frente al hocico. La comí enseguida. No sabía como las de siempre. Estaba un poco fría, y no tenía ese final chispeante que me encantaba. Pero aún así, la comí. Porque era mi baya y porque tenía hambre. Luego, me acurruqué. Después de un rato, el grandullón regresó. Llevaba algo encima, una especie de segunda piel. Dijo algo extraño. Ryu. Pasó el tiempo y me iban dando bayas cada vez que me despertaba. Ya no eran tan sabrosas como las del bosque, pero al menos me mantenían lleno. Una vez, me desperté de golpe. El lugar entero tembló por un instante. Como si algo muy grande lo empujara desde abajo. Me puse erguido, con las orejas en alto, esperando que cayera el techo o que algo ocurriera. Pero el temblor se detuvo. Volví a dormirme después de un rato. Cuando desperté, estaba en otro lugar. De vuelta en el presente. ¿Conozco eso?, repitió el grandullón, mostrándome la esfera morada. La miré fijamente. Eso me recuerda a la luz brillante del cielo. Dije, sacudiendo un poco las orejas. Ryu suspiró. Se llevó la mano a la cara y la arrastró hacia abajo, como si de pronto tuviera dolor de cabeza.